En el mundo en el que nosotros vivimos, escuchar la palabra pecado es algo anticuado, muchas veces despierta sentimientos de rechazo, porque parece un término religioso y que ya no tiene nada que ver con la vida de la sociedad actual. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y esta es una serie de videos sobre la primera epístola de Juan. Así que si quieren estar pendientes de esta serie de videos, de más series que tenemos sobre diferentes libros de la Biblia, pueden suscribirse a nuestro canal. Solo denle clic donde dice suscribirse y así pueden estar pendientes de todas estas series de videos. Bien, mucha gente en nuestra sociedad piensa que no hace nada malo. Mucha gente se conforma con ser, como dice ese término popular, buena gente, según los estándares de nuestra sociedad. Otras personas se dedican a justificar sus acciones pecaminosas y hacerles aceptables, a veces con la excusa de que cada persona es libre de hacer lo que le haga feliz. De ahí nacen incluso ciertas ideologías en nuestra sociedad que de alguna forma justifican ideológicamente ciertos patrones de conducta que no están de acuerdo a la palabra de Dios. En definitiva, parece que nadie quiere que se le diga que es pecador. Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama muy distinto del ser humano. La Biblia menciona que el pecado es cosa de todos los seres humanos. Por tanto, estamos separados de Dios. Y por la misma razón necesitamos del perdón de Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy de la primera epístola de Juan, este pasaje nos da luces sobre este tema, la realidad del pecado. Y vamos a leer primera de Juan, el capítulo 1, los versículos desde el 8 hasta el capítulo 2, el versículo 2. Dice la palabra de Dios: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De este pasaje vamos a desprender unos tres principios sobre el tema del pecado, y lo primero es que no hay quien se libre del pecado. En 1 de Juan 1.8 decía: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Esta palabra pecado en los idiomas bíblicos se refiere a algo así como fallar al blanco, refiriéndose a aquel que dispara una flecha, pero se equivoca y no da en el blanco. En la vida cristiana, el pecado, en cambio, es fallar a lo que Dios quiere de nosotros. Cualquier cosa que hacemos que no da en el blanco de lo que es la voluntad de Dios, eso la Biblia lo reconoce como pecado. Parece que en la comunidad de Juan, a la que Juan escribe, tal vez había algunos hermanos que pensaban que habían podido llegar a la perfección en la vida cristiana y que por tanto no necesitaban ni del perdón, ni del arrepentimiento, ni de la confesión de sus pecados. Pero Juan les escribe diciendo que eso no puede ser la verdad, que de una u otra manera, en algún momento todos nos enfrentamos con la realidad de que le hemos
fallado a Dios en alguna circunstancia. Por eso más adelante en el versículo 10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es decir, si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos pasar a Dios por mentiroso y la palabra de Dios no habita en nosotros. Esto debido a que la Biblia en toda ocasión nos advierte de que el ser humano no es perfecto, que no existe un ser humano perfecto. La Biblia nos menciona eso a cada momento. Por eso dice Romanos 3, desde los versículos 10 al 18, dice: así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Y en nuestra vida mismo sabemos que de una u otra forma cometemos pecados. Sabemos que no podemos ser perfectos y que en algún momento fallamos a la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que hay pecados que son evidentes, que se los puede ver a simple vista, pero también hay pecados que tal vez ni nosotros mismos los reconocemos, porque están en nuestro interior, son pecados del corazón. Es como cuando tenemos una enfermedad. Hay enfermedades que se muestran por síntomas externos y que es fácil identificarlos. Pero hay enfermedades también que no muestran síntomas y que solo se pueden detectar por exámenes más rigurosos de sangre o de lo que sea. Y solo ahí se da cuenta que uno está enfermo. Por eso mismo es importante también examinar nuestro corazón, porque no todos nuestros pecados son evidentes. Hay pecados que están en el corazón y que tal vez están afectando también nuestra vida espiritual, como el resentimiento, la falta de perdón, la lujuria, etcétera. Muchas cosas que solo están a veces en nuestra mente o en nuestro corazón. Esto me recuerda a la historia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando a Jesús le llevaron a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y le dijeron a Jesús que la ley decía que el pago de ese pecado era morir apedreada. Entonces le preguntaron qué es lo que Jesús pensaba y la respuesta de Jesús les mostró que aunque el pecado de esa mujer era evidente, todos tenían otro tipo de pecado. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Tal vez en esa mujer era evidente, pero al reflexionar todos se dieron cuenta que había pecados en su corazón. Jesús, lo segundo que quiero compartir con ustedes es que Jesús es la única solución. Hemos visto ya en lo primero que nadie se puede salvar del pecado. Lo segundo es que Jesús es la única solución. Porque ya vimos la universalidad del pecado. Ya sabemos que todos de una u otra forma le fallamos a Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestros pecados crean una barrera entre Dios y los seres humanos. El pecado hace imposible nuestra relación con Dios, ya que Dios es un ser completamente puro, completamente santo, y por tanto nada impuro puede entrar a su presencia. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano por amor, porque quiere tener una relación con el ser humano. Y por tanto, Dios mismo es el que toma la iniciativa para poder restaurar esas relaciones de Dios con la humanidad, y por eso fue Dios mismo quien decidió hacerse hombre en Jesús y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y de esa forma restaurar nuestra relación con Dios. Primera de Juan 2:2 dice:
Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la ley pedía que se ofrezcan sacrificios, especialmente de corderos, para pagar el precio de los pecados. Pero estos sacrificios eran solamente un símbolo de aquello que Jesús haría por nosotros en la cruz. Por eso Juan el Bautista lo dijo en Juan 1:29. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esta razón decimos que Jesús es la única solución para obtener el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Dios requiere una respuesta del ser humano, y esta respuesta es la fe. Fe en lo que Jesús hizo, y esto debe llevarnos obviamente a la confesión y al arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso primera de Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1:9, perdón, primera de Juan 1:9. Confesar significa reconocer ante Dios que le hemos fallado y reconocer que necesitamos su perdón. Existen ocasiones también en las que debemos confesar también a otras personas nuestros pecados cuando hemos hecho daño a otras personas y necesitamos también pedir perdón en ese caso. Esta confesión y este arrepentimiento no es algo que lo hacemos una sola vez y después de que ya somos cristianos ya no lo necesitamos, sino más bien es algo que tenemos que seguir haciendo toda nuestra vida, porque cada día de una u otra forma vamos a seguir fallándole a Dios, pero tenemos que reconocer siempre y confesar ante Dios nuestros pecados y reconocer que Dios es fiel y justo y siempre nos va a perdonar y cada día podemos disfrutar de nuestra relación con Él. Eso es lo segundo. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que debemos caminar hacia la santidad. Hemos visto que nadie se salva del pecado, Jesús es la solución, pero necesitamos seguir caminando hacia la santidad. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 1, dice Juan, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, que es Jesucristo el justo. Juan escribe a sus destinatarios usando el término hijos queridos, ya que es un pastor que trata con amor a sus ovejas, pero les hace esta advertencia, les escribo estas cosas para que no pequen. Si bien es cierto, una vez que somos cristianos, vamos a seguir fallando a Dios debido a nuestra naturaleza, pero esa naturaleza está en un proceso de cambio. Al nosotros seguir buscando a Dios cada día, nuestra naturaleza mismo de alguna u otra forma se irá purificando. Esta es una obra, claro que sí, que será completa solamente cuando Jesús regrese o cuando nosotros estemos en su presencia. Solo ahí será totalmente completada nuestra santificación. Pero mientras estemos aquí en este cuerpo, tenemos que seguir buscando la santidad cada día. Esto es un proceso y es un proceso en el que no podemos quedarnos estancados. No podemos decir que somos cristianos y estamos contentos con nuestra vida espiritual y no estamos buscando la santidad cada día. Para esto necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Él es el que produce ese fruto de parecernos cada día más a Jesús. Y todo esto es lo que llamamos la santificación. En la misma historia que había comentado de Jesús con una mujer sorprendida en adulterio, luego de que nadie se atrevió a lanzar la piedra, Jesús le dice las siguientes palabras. Esto está en Juan 8, del 10 al 11. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
Eso es lo que le dijo Jesús a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. Jesús tuvo misericordia y compasión por su pecado, pero le hace la advertencia: vete y no vuelvas a pecar. También el apóstol Pablo en Romanos 6, del 1 al 2, dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, ese es el proceso de los cristianos. Cometemos pecado, pero nuestro esfuerzo es dejar el pecado. Nuestro proceso es ir perfeccionándonos, cada día pareciéndonos un poco más a Jesús. Y Dios mismo se va a encargar de completar esa obra en nosotros a medida que nosotros buscamos de Él y nos entregamos a Él. Por eso dice Filipenses 1:6: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces dediquemos parte de nuestro tiempo para cultivar los hábitos espirituales como la oración, lectura de la Biblia, comunión con otros hermanos en la iglesia, adoración a Dios, etc. Son hábitos que de una u otra forma van a ir ayudándonos a caminar y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Entonces, solo para concluir un poquito, vemos que el pecado es un problema de todos, nadie se salva. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Eso es lo que nos recuerda el apóstol Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también debemos estar conscientes que tenemos un abogado e intercesor por nosotros, que es Jesús, ya que Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos sigue perdonando cada día y por medio de su Espíritu nos capacita para vivir una vida de santidad y crecer cada día más en la semejanza a Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida. Bien, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes en este mensaje. Como siempre, les doy las gracias por estar pendientes de estos videos. Les recuerdo suscribirse al canal, compartir estos videos. De esa manera a mí me apoyan para seguir adelante en este ministerio, dejándome sus comentarios, dándole un me gusta, interactuando en la pestaña de comunidad donde estoy publicando algunos mensajes. Recuerden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram. También la cuenta del Instagram del ministerio, que es Todo Teos. Eso también pueden seguir en el Instagram. Sigan la página web todoteos.com, donde tengo mucho más material en texto que les puede interesar. Recuerden que tengo un canal secundario, que lo creé solo para compartir cosas un poco más personales, testimonios de mi vida, algunas cosas, como digo, más personales. Entonces el canal es Hugo Efraín Vázquez. También les dejo en la descripción si ustedes quieren suscribirse también a ese canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.